superior normal. En la Okay. hepatitis autoinmune nos ayudan los anticuerpos. En ambas puede existir el ANA positivo, pero en la hepatitis autoinmune tipo 1 podemos encontrar el anti-LKM1, que nos haría un poquito el diagnóstico diferencial, ¿no? Y también a nivel de la histopatología, que se producen depósitos y demás por los complejos inmunes. Wow, ok. Aquí había un comentario de uno de los participantes que decía que se tomaba el medicamento 5 miligramos de, creo que fue prednisona, que vi porque ya subió el comentario antes del ayuno, o sea, en ayuno, entonces, y ponía una carita triste. O sea que ya me imagino que están oyendo las recomendaciones de la doctora, de durante o después de comida, No, de comer. las recomendaciones en general con todos los Ujú, medicamentos, ujú, pero hay medicamentos que se relacionan más por el daño local, por diferentes mecanismos. Los ujú. esteroides a nivel del esófago por daño local pueden causarnos mayor inflamación. Entonces, lo que se recomienda es que el paciente se tome sus medicamentos erguido, ¿verdad? Nunca acostado, con suficiente agua para evitar un poquito lo que son los efectos a nivel gastrointestinal. Ok, perfecto, doctora, gracias. Nosotros vamos a ir leyendo las preguntas a medida que van saliendo. Tenemos algunas preguntas ya también que queríamos que nos contestara, doctora. Y una pregunta que vi que puso una de las de las personas que están viendo el live es que si la colitis ulcerosa en una persona que ya tiene lupus, ¿a qué se debe? Dice. Entonces no sé si puede abundar quizá la persona y escribir en el en la pantalla la pregunta con más detalle y se la contestamos un poco más tarde. Mientras, doctora, ¿qué nos podría decir sobre la gastritis relacionada al lupus? Sobre la gastritis en sí. Básicamente la manifestación es la molestia, ¿no? Que podemos ver a nivel gástrico, no corresponden per se a la actividad del lupus, sino más bien, como hemos venido mencionando, a los efectos adversos de la polimedicación en ustedes. Entonces, muchas veces eso nos causa mayor acidez. Los pacientes pueden tener úlcera tanto gástrica como duodenales y como le dije, la inflamación del esófago nos sube ese ácido del estómago hacia el esófago y no puede producir el reflujo gastroesofágico. También muchas veces como es una enfermedad, digamos que se ve la necesidad de utilizar muchos medicamentos inmunosupresores, los pacientes son más proclives a sufrir la infección por el Helicobacter pylori, ¿bien? Que es una bacteria. Pero básicamente los efectos a nivel gástrico, la gastritis como tal, las ulceraciones y demás, se debe al uso de los medicamentos, de la polimedicación. Sí, doctora, es increíble. Usted lo mencionaba al principio, que la mayoría de las condiciones son por los medicamentos, no necesariamente por el mismo lupus, que solo las del lupus son un 10%, mencionaba usted al principio. Así. Eh, Preguntan por aquí, ¿cuáles son los principales síntomas de la esofagitis? De la esofagitis per se, digamos que pirosis, ¿no? Que es lo que comúnmente le llamamos ardor. Y si el esófago dura mucho tiempo inflamado, pues Ujú. entonces nos puede causar dificultad para deglutir, que es lo que se conoce en el campo de la medicina como disfagia. Okay. Gracias, doctora. La pregunta anterior que le hablaba sobre la colitis ulcerosa es que pregunta a alguien que si la colitis ulcerosa puede estar relacionada con el lupus. Esa es la Totalmente, pregunta. Okay. totalmente. De hecho, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son ambas enfermedades inflamatorias del intestino, pero en la práctica lo que se ha visto en mayor relación en lo que es la colitis ulcerosa y el lupus. Ya encontrar un paciente con lupus y enfermedad de Crohn es menos frecuente, pero totalmente pueden estar relacionados uno con otro. Doctora, y alguien comentó también que dice que tiene una hija, me parece, 13 años, que ya tiene que tiene lupus y ya tiene problemas del hígado. ¿Es frecuente que en los pacientes jóvenes se encuentren con problemas de hígado que tienen lupus? Es que no, la afectación del hígado no es tan frecuente como tal. Muchas veces podemos ver
analíticas alteradas, pero es por el uso de los esteroides. Ya. Uso de los esteroides. Entonces, es muy raro que, digamos que debutando, ¿no? Recién diagnosticada, el lupus esté afectando directamente al hígado. Puede verse, porque aunque te dije que aunque afecta el 10% a nivel del tracto gastrointestinal, existe un Existe un 10%. 10%, Es exacto. decir, que, exacto. Exacto. Entonces, tú sabes, habría que estudiarlo, habría realmente que estudiarlo para ver si es una hepatitis asociada al lupus o es una enfermedad autoinmune, específicamente la hepatitis autoinmunitaria tipo 1, que como te mencioné es la más frecuente, pero en sí es realmente raro, poco frecuente. Ok. Bueno, nosotros sabemos que aunque las afecciones al sistema gastrointestinal no son tan frecuentes, sabemos que se relacionan en un 2% de pancreatitis autoinmune, como usted mencionó anteriormente, un 7% hepatitis autoinmune, un 1% a vasculitis mesentérica y movimiento lento del tracto. Queríamos saber qué sería importante tener en cuenta sobre esto para prevenir o estar alerta en caso de la alteración. Vamos a empezar, porque hay como muchas preguntas en una. Ay, Vamos a empezar por la motilidad intestinal. Muchas veces la polimedicación, si te fijas, durante el tiempo que hemos transcurrido en el live, he mencionado mucho el tratamiento, la polimedicación puede tener, digamos, que efectos a nivel de la motilidad intestinal. Cuando hablamos de motilidad intestinal nos referimos básicamente a los movimientos intestinales. Entonces, en el intestino, ¿no? Tenemos movimientos intestinales que son involuntarios, ondas intestinales. Existen medicamentos, ¿verdad? Que envían como señal a través de los nervios que tenemos y pueden alterar ese movimiento involuntario que tenemos. Lo puede alterar de varias maneras, o aumentándolo, que nos puede causar entonces las diarreas, o disminuyéndolo, o simplemente detenerlo, que entonces ahí no podemos referir al estreñimiento, constipación, y en casos mucho más graves podemos ver entonces lo que es la parálisis intestinal por completo, que ya sería un dolor, un abdomen agudo, ¿bien? okay. Entonces, digamos que los medicamentos pueden trabajar a través de dos maneras, causarnos la constipación, refiriéndonos a la motilidad intestinal por las razones que te dije. Otra Okay. razón es, y no menos importante, es que cuando las heces viajan a través de nuestro intestino grueso, están en contacto con la pared intestinal. En ese paso, la pared intestinal va a absorber parte de la cantidad del agua de las materias fecales. Si la motilidad de nosotros, de nuestro organismo, está bien, eso va a pasar sin problemas. Obviamente, uno no se da cuenta que esa motilidad está alterada, pero sí lo que vamos a ver es el estreñimiento como tal, porque cuando esa motilidad está disminuida, pues entonces las heces toman más tiempo en contacto con la pared intestinal, entonces esa pared intestinal lo que hace es absorber más agua y por tanto, ¿qué vamos a tener? Unas heces más secas y más duras. Y entonces lo que nos causa el estreñimiento como tal. Muchas veces también se puede ver alterado por antibióticos, que en ocasiones es necesario usarlo, que alteran lo que es la microbiota, ¿no? Entonces, cuando nos dan una baja, digamos que nuestras bacterias que nos defienden, ¿no? De las infecciones, pues entonces somos más propensos a infecciones y demás. En ese sentido, las recomendaciones que damos es, obviamente, evitar el estrés. El estrés, la ansiedad. Ustedes saben bien, Vina, tú sabes bien que el estrés, la ansiedad en este tipo de enfermedad no les va bien. No, Entonces, muchas veces cuando hay ansiedad, estrés, digamos que a nivel abdominal tenemos neurotransmisores que mandan esas señales allá al cerebro, ¿no? Y entonces nos pueden causar todos esos problemas de diarrea, estreñimiento y demás. Refiriéndonos, Vina, a la pancreatitis, a la afectación de la pancreatitis como tal, es bueno tocar ese punto, porque el médico tiene que estar alerta cuando hay alguna afectación del páncreas, porque muchas veces
puede ser por la inflamación per se de la enfermedad que no esté afectando el páncreas, pero también puede ser una pancreatitis asociada a medicamentos. En los usos de los medicamentos del lupus hay muchos que están relacionados. Por ejemplo, los esteroides, hay que mencionarlo. En el páncreas puede desarrollar lo que es una pancreatitis, pero también las atriopinas se relacionan con pancreatitis. Entonces es súper importante que el médico de base, ¿no?, tenga pendiente esos detalles para poder diferenciar entre uno y otro. Ya creo que la afectación del hígado la hemos comentado un poquito. Doctora, y usted habló, nos dio la recomendación para el estreñimiento, de no estresarnos. ¿Qué otra recomendación usted que podría darnos para sentirnos mejor en esos casos? En caso de estreñimiento, ¿te refieres? Sí. Obviamente el agua. Agua. Mientras la ingesta de agua, mientras las heces estén hidratadas, pues así mismo va a ser su tránsito, siempre y cuando no tengamos problema de motilidad intestinal como tal. El ejercicio, ¿verdad? El ejercicio, mientras tú estás activo, así mismo están tus intestinos. También podemos ver la ingesta de frutas, verduras, cereales enteros, las legumbres y demás. Evitar las grasas, todas las medidas necesarias para evitar el estreñimiento. Qué bueno, doctora, que mencionó un poco los alimentos, porque había por ahí una pregunta de alguien decía que cuáles son los alimentos que ayudan a reducir la inflamación en el colon y en el estómago. ¿Qué usted recomendaría que comieran? Mira, eso es súper variado, porque como bien me comentaste, ¿no?, al principio, cada paciente es diferente, cada paciente tiene una forma de manifestar su enfermedad. Lo que sí es cierto, que como es una enfermedad donde usamos mucho tratamiento inmunosupresor, asimismo hace que nuestra flora intestinal se vea alterada, nuestra microbiota cambie, por eso somos más sensibles a procesos infecciosos. Entonces, cuando hay esa alteración, esa translocación bacteriana, puede ser que vaya a interferir en lo que es la digestión propiamente. Entonces, no hay un consenso como tal que me diga una dieta específica para los pacientes con lupus, no. Lo que se recomienda, claro está, es una ingesta de una dieta saludable, disminuida en carbohidratos, en azúcares, en Ay, grasas. doctora, tanto que nos gusta un carbohidrato y un azúcar. Imagínate, casi todo, pero es necesario, ¿verdad?, para controlar todo lo que es el trastorno de la obesidad y eso que conlleva mayor riesgo cardiovascular. Doctora, veo un último mensaje aquí que dice, mi hija de 7 años, paciente de lupus, en diferentes ocasiones ha tenido náuseas y vómitos en la mañana, mejorándose durante el día. Dice que toma plaquinol y micofelonato. ¿Eso podría ser causa de esos medicamentos? Me imagino que quisiera saber la persona que pregunta. Totalmente, totalmente. Generalmente los efectos adversos gastrointestinales son muy frecuentes, pero por lo que hemos venido comentando, por la medicación. Entonces, muchas veces siempre es bueno comentarlo con su médico de base para ver si es posible usar algún antiácido, ¿no?, algún inhibidor de bomba de protones o ranitidina. Es bueno tratarlo con su médico, pero nunca dejar la medicación. Sí, nunca dejar la medicación. Nunca Eso es dejar la medicación. un excelente consejo. También veo que preguntaron hace un rato sobre las hemorroides y el lupus. ¿Cuál es la relación que hay? O si hay alguna relación. Realmente una relación per se, realmente todavía no la he leído. Quizás podemos pensar en que cuando hay afectación del hígado, dependiendo ya la evolución de esa afectación del hígado, quizás no pueda alterar lo que es la presión, ¿no?, de los vasos que van al hígado. Entonces, todo ahí ese mecanismo, quizás dilatar esas hemorroides, esos vasos como tal, pero una relación per se, lupus y hemorroides, no. No. Ok. Bueno, invitamos a todos los participantes a seguir haciendo preguntas. La doctora, cuéntenos, doctora, dónde pueden también los participantes encontrarla en sus redes sociales.